nosotros. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Hoy en la mañana pasó algo especial, muy especial, ahí en el refugio de varones. Y sé que el Señor está en el asunto. Yo podía ver, está lleno ahorita ahí en el que está a la salida a Pascua, está lleno, muy apretaditos. Y podía ver la necesidad que hay en cada uno de esos varones. Como sé que la hay ahora le tocó a mi esposa estar también en de mujeres predicando. Cada jueves ella se va de mujeres, yo me voy al de hombres. Pasó algo que a mí no me había tocado vivir. Tiene un amor el Señor en este tiempo especial por los que verdaderamente se están arrepintiendo de su maldad y quieren de Dios. ¿Cómo está eso, pastor? Estamos ya bastantes años trabajando en los refugios. No estamos de hace poquito, años, y de que el Señor nos llamó hace 23 años prácticamente, ahora en mayo. Entonces trae uno más o menos algo recorrido de cómo hemos visto tantas cosas y más o menos cómo funciona todo esto y cómo ves que los que verdaderamente quieren, los que medio quieren, los que no les importa nada y los que están en contra de Dios. O sea, puedes percibir sus corazones. Y de tiempo en tiempo hay de alguna manera varones que en un tiempo tú ves y llegas y como la palabra corre, es bien hermoso, Dios está ahí. Otro tiempo pasa 3 meses, 4 meses y llegan otros varones y como que toman el lugar y como que todo apagado, como que mucha lucha y como cuesta un trabajo y sales de ahí tan cansado, tan pesado y cuesta trabajo. Y así de tiempo en tiempo hay diferentes grupos donde tú puedes sentir a Dios, donde está en el asunto y donde está todo cerrado. Pero no me había tocado ahora vivir esta parte. Agradecí con todo mi corazón que me dio permiso de poder estar hoy en esta mañana ahí con ellos. Fue algo tan hermoso desde el inicio, lo que se empezó a hablar, empezar a alabarle, a adorarle, y como son bastantes, sentir como entre todos podían ser libres verdaderamente, no de emoción. Y me alegré, mi corazón se alegró. Ya había contado, pastor, que en otras veces sí, ha sido así de repente, pero ahora fue muy marcado, donde vi la misericordia de Dios para con esta, de alguna manera, para esta camada. Pues ahí está tu familiar, está quebrantado y llorando, que había ido a visitarlo el domingo, a punto de decir: yo no me salgo de aquí. ¿Quién hace eso? Solo Dios, que enamora verdaderamente el corazón de aquel que quiere algo con Dios. Y le llega el entendimiento, le llega el poder recapacitar de cómo ha sido su vida y que ahora sí quiere un cambio real, verdadero. Pues en un momento cuando estuviste también, hijo, eran esos días que decía: wow, tremendo. Después de que saliste, pasaron unas semanas y aquello cerrado y cómo costaba trabajo. Y de repente se abren los cielos y de repente se cuesta trabajo, pero en esta ocasión
algo muy especial. ¿Por qué es? No lo entiendo. Yo mismo me sorprendí. Y sé que no fui yo el que predicó, el que habló, el que enseñó, el que ministró, yo no, para nada. Pero fue tan claro entre las palabras, entre el Espíritu Santo, cómo se movió. Yo digo, Señor, algo te tramas en medio de tantas dificultades en la iglesia. Estás queriendo verdaderos siervos, donde tú los quieres rescatar de lo más vil y menospreciado, para poder poner el ejemplo a los entendidos, a los sabios, a los inteligentes, a los preparados, y decirles: mira, el que nadie daba nada por ti, el Señor está usándote de una manera sobrenatural, para gloria de Dios todo. Y puedo sentir palpablemente, me quebrantaba y daba gracias a Dios, y nomás de recordarlo me hace quebrantarme, porque algo entre manos se trae el Señor. Y los que conocemos de Dios, bien atarantados que andamos, perdón que lo diga, antes de que entre mi esposa. Y yo digo: Señor, ¿de qué se trata? Deberías de estarte moviendo con los que ya tenemos 5, 10, 15, 20 años, 12, 2, 3, que ya conocemos. No, se está manifestando con lo más vil y menospreciado. Se formaron la mayoría, porque no los dejan formar a todos. Les valió gorro y se formaron cuando terminé, para darme mi abrazo, para decirme: pastor, gracias por la palabra, gracias, es lo que necesitaba, gracias, quebrantados, pero genuinamente y en el abrazo. Y no porque yo lo hice, sino por lo que Dios quiere hacer o está haciendo. Y la gloria es para Dios. Y muchos están perdiendo de lo bueno de Dios, llorando porque mi maestra, mi maestro, el pastor, la pastora, el líder, la líder, esto y lo otro, y dijo: tanto por hacer allá afuera en el mundo, y nosotros con tonterías. Y entonces el Señor dice: si acá la iglesia no se pone las pilas, voy a ir, porque Él lo dijo, y ahí está en su palabra. Si ustedes callan, ¿a quién hará hablar? ¿A quién hará hablar? ¿Tú quieres que una piedra empiece a hablar lo que tú y yo tenemos que hablar? Yo creo que no. Y vi algo tan sobrenatural, y vi la palabra y todo, cómo estaba, cómo cuadraba y cómo lo que hablé. Yo decía: ¿de dónde sale todo esto? Y quisiera que pudiera así salir los domingos aquí en la iglesia, sin haber llegado, sin prepararme, nada más que haber orado y clamado en la mañana, y hablar y ver cómo todos participaban, y todos amén, y esto y lo otro. De pocas veces como esta. Y digo: Señor, algo te traes. Entre lo que estamos viviendo con las iglesias, porque lo hemos comentado con otros pastores, en el dolor de que no les importa. Un pastor dijo: tengo ahorita ya nada más tantos, poquitos, del montón que eran, poquitos, y todos los que están dormidos. Y ahí sale en su transmisión: ¡hey, despierten! Todavía somos poquitos y dormidos. Y vaya que es un predicador tremendo, y la palabra y Dios cómo lo usa, y el respaldo de Dios. Pero la iglesia muerta, y como él varios, y aquí también se cuecen las habas. ¿Sí o no? Yo digo: ¿qué está pasando? No quieren. Hay unos que sí van a querer, y de los que menos pensaban, de los que menos creían. ¿De dónde te saqué? Me hizo recordar ahí, y di algunos ejemplos de dónde me sacó el Señor, y quién fui yo, qué es lo que hice y todo. Y les decía: y eso puede hacer con ustedes. Amén, amén. Y mejor todavía. Para eso te escogí, Miguel Ángel, pero se te ha olvidado también. ¿Para qué nos sacó de ahí, Chelis? ¿Para volver a la basura? ¿Para volver al engaño? ¿Para volver al pecado? ¿Para volver a nuestra maldad que tanto un día
teníamos y atesorábamos y nadie nos lo quitaba, que solamente Dios pudo hacerlo. ¿Para qué nos rescató Chelis de allá? ¿Para qué nos dio oportunidades? ¿Para qué estamos todavía vivos y respirando? Porque muchos de nosotros o algunos de nosotros no deberíamos estar vivos, ya lo he dicho más de 2, 3 veces. ¿Sí o no, Chelis? Y para volver a ensuciar el nombre del Señor santo y sagrado, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Pastor, deje que predique mejor la pastora. Sí, ya, que entre. Se calienta uno. Pero es que el Espíritu Santo en verdad se está moviendo. Y ahora sí que como Noé, que les decía y fue ejemplo, ¿cuánto permitió Dios entre dándoles oportunidad a toda esa gente? Años. Y todos pasaban y se burlaban, pasaban y se burlaban, pasaban y ¿cuándo será eso? Está loco. Y con su familia. Así está ahorita. De que Dios hablando y se burla uno inconscientemente porque rechaza uno la palabra, o la pone o la entiende diferente, o no la acepta o no la quiere. Es lo mismo, porque lo que quiere Dios es salvarnos a todos. Así como ahí en los tiempos de Noé se les invitó, se les dijo, no quisieron, lo juzgaron de loco. ¿Y quiénes son los que se salvaron? Su familia nada más. Y más entendidos los animales que el ser humano. ¿Sí o no? De 2 en 2. Ay, pastor, ¿usted cree todavía esas historias? Yo las creo porque están en la palabra de Dios, y la Biblia no miente porque es palabra de Dios. Y así podremos ver más a los animales en este tiempo, que entienden más que uno mismo. ¿Qué nos pasa, iglesia? Yo vengo contento de ver lo que sucedió hoy en la mañana, pero vengo confrontado. Y mi iglesia, y la iglesia del pastor Pepe, y la iglesia del pastor Daniel, y la iglesia del pastor Lalo, y la iglesia de Amor y Restauración y de Morelia, porque también tienen unas luchas fuertes. Y tu iglesia entonces, Señor, no está entendiendo, no está queriendo, no está atenta, no está entendiendo nada. Yo me imagino el Señor, no sé si preocupado, no puedo decirlo así, pero me lo puedo imaginar ahí. No te apures, hay plan B. Así como no quisieron los judíos, así como no quisieron mi pueblo escogido, así como no quiso la niña de mis ojos, Israel, escogí ¿a dónde? A los gentiles, a los que nadie daba por ellos nada, a los que no merecían, o sea, tú y yo. Y porque no quisieron los judíos, el pueblo de Dios, nos correspondió. Pero hoy, para este nuevo tiempo donde Jesús viene y va a preparar su iglesia, dice, la iglesia no está preparada, no quiere, dormida, peleando, dividida, oponiéndose, palabra tras palabra tremenda, y ya dormidos, con corazón duro. Dice, pero ahí están los drogaditos, ahí están los alcohólicos, ahí están esos que yo los estoy rescatando, y porque van a estar de alguna manera agradecidos, me servirán como nunca. Y por su agradecimiento darán hasta su vida. Pero necesito prepararlos bien, y para eso necesito instrumentos. Necesito que te llenes más de mí, para que cuando estés ahí les dejes claramente todas las cosas. Y hoy pude sentir como algo, yo no sé cómo poderlo explicar, algo que salió de mí, que yo no puedo darlo a entender. Era palabra tras palabra, ejemplos, esto y lo otro. Y ellos sorprendidos, y ellos entendidos. Y yo digo, así debería de estar toda la iglesia. Y después agradecidos. Y les valió gorro porque los iban a regañar. Se pararon para felicitar al hombre, no, para felicitar de alguna manera la palabra que se soltó, y porque me dejé usar por Dios. Pero ¿cuántos son los valientes que necesita el Señor? Muchos.
pero que se dejen usar, no cualquiera. Porque andamos con, perdón la palabra, con tantas cosas, mejor no la digo, con tantas otras cosas, bien desconectados. Oh, si vieran cuántos problemas hubo en la marcha, entre las iglesias, entre los mismos ministros, entre los mismos que íbamos marchando, entre, Dios mío, qué tristeza. Dice así, dice el Señor, me imagino, dice el Señor, no, pues qué grande unidad, qué grande unidad. Vienen en este día a alabarme y adorarle en un mismo espíritu y en un mismo sentir. No, qué valioso lo que están haciendo. Mejor no hicieran nada de eso, porque me agrada más. ¿Qué le agrada más que las ofrendas y los sacrificios? La obediencia. Y ahí haciendo sacrificio en las marchas, entre el calor y entre el medio que llovió y entre que nos mojamos y entre el cansancio y entre todo, sacrificio, sacrificio, y gritando y esto y lo otro. ¿Y para qué andan con sus cosas? Y dicen algunos, por eso no voy, pastor. No, pues gracias, porque eres de los que te vale gorro pudiendo haber ido. Yo sé que hubo personas que aquí no pudieron ir, como en cada lugar, y allá en Morelia más, que el año pasado fuimos tal vez lo doble, más iglesias, más pastores, más enjundia, más todo, y un calorón lo doble que ahora, y nos gozamos y fue grandioso y victoria, y hubo victoria en esta ocasión también, y nos dejó a saber a través de la palabra que dio el pastor Omar. Estamos los que Dios quiso que estáramos y vamos a gozarnos, y con estos Dios puede contar y vamos a darle para adelante. Amén. Los que no quieren, pues ni modo, ellos son los que se la pierden. No les importa, pero eso sí, un problema, una dificultad, una enfermedad, a punto de destruir su matrimonio, sus hijos en drogas, bien endeudados. Señor, Señor. Sí, hijo, gracias por unirte. Gracias sabiendo que pudiste ir. Te valió puro sorbete. Ahorita te voy a contestar también. Y yo sé que Él en su misericordia no es igual que nosotros. Él contesta y nos ayuda y nos seguirá ayudando. Pero será tan justo que a Él lo tenemos para que Él nos ayude en todo. Y cuando hace convocatoria Él, una convocatoria santa, le demos la espalda. Qué buenos hijos tiene, ¿verdad? Perdón que salí así pero tenía que descansar mi alma. Que el Señor nos hable en el nombre de Jesús. Que el Señor nos siga hablando en el nombre de Jesús. Y les pido de favor que en su tiempo tan valioso que tienen y tan apretadas sus agendas, puedan estar orando por nosotros como pastores. Gracias. Por la iglesia que está pasando en general, por toda su iglesia, la iglesia de Jesucristo, por las iglesias, por esta en especial que aquí estamos. Te conviene orar por esta iglesia para que estés bien también tú y tus hijos aquí, y por lo que se va a hacer en el retiro, por esas almas que el Señor pueda rescatar, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor y así damos la parte de poder. Si quieres venir, amor, por favor. Sé que la pastora va a resumir, como siempre. Dale, por favor, que ya es tarde. Perdón que les haya quitado, pero creo que viene de parte de Dios. ¿Lo podemos recibir así? Amén. Descansa mi corazón. Acompáñame con una oración, por favor. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, porque tú sigues luchando, Señor, por tu pueblo. Como decía mi esposo, tú sigues luchando, Señor, tú sigues permitiendo que cada uno de nosotros anhelemos y busquemos, Señor, aún más de ti, porque tú no has quitado de nosotros el querer,
y aunque a veces lo perdemos, aunque a veces, Señor, pues de alguna forma nos confundimos o nos cansamos, tú estás ahí, Señor, para levantarnos. Tú estás ahí, Señor, para hablarnos y para mostrarnos, Señor, que no hay nada mejor que caminar contigo. Señor, háblanos en esta noche, te lo pedimos. Permítenos, abre nuestros oídos para que podamos escucharte. Abre nuestros sentidos, Señor, para que podamos verdaderamente estar conectados con lo que tú quieres hablar. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque solamente tú, Señor, tienes palabra de vida. Bien lo dice la palabra de Dios, solamente Él tiene palabra de vida a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Así que, Padre, confiamos y ponemos nuestras vidas, nuestras intenciones, y las confiamos a ti, que eres un Dios bueno, que eres un Dios lleno de gracia y lleno de amor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, decíamos el jueves pasado, hablábamos del reino. Leo que hay mucho que hablar de él. ¿Por qué hay mucho que hablar? Porque yo creo que la iglesia de Cristo está un poco confundida, o estamos un poco confundidos. ¿En qué sentido? Yo le preguntaría a usted, ¿qué quiere ver? ¿La gloria de Dios o el reino de Dios? ¿Quién quiere ver la gloria? Levante su mano. ¿No quieren ver la gloria? Amén, queremos la gloria. ¿Quién quiere ver el reino de los cielos? Es que, ¿qué? A ver, pastor, ilústrenos. La gloria de Dios es ver la manifestación de Dios. Todos queremos ver la gloria, eso es muy cierto. Pero el reino es otra cosa. El reino es un gobierno, el reino es una pertenencia, el reino es una identidad, el reino es no solamente la ayuda del Señor a nuestras vidas en cada circunstancia, o el poder para ayudarnos en cada circunstancia, sino es habitar con Él, caminar con Él, permanecer con Él. Es participar. Es como si usted dice, es que Adán estaba en el paraíso, así. El reino es estar nosotros en el paraíso. Obviamente el paraíso implicaba un lugar físico, donde en ese lugar físico se veía la mano poderosa de Dios en todo lo que había creado, y de lo cual pues el hombre disfrutaba, y aparte Adán pues se encargaba de administrarlo, ¿no? Se encargaba de hacer lo que él tenía que hacer. Pero estamos hablando de vivir, de ser, de estar, de pertenecer. Y la gloria no es pertenecer, no, la gloria es la manifestación de su gloria y de su poder. No sé si me da a entender. Una cosa es que usted vea a alguien cantando, y cantando muy bonito y haciendo mucho ambiente, y otra cosa es que usted sea su amigo, que lo conozca bien, que conozca sus pensamientos, que sepa dónde está su casa, que disfrute de él, con él, de cosas que él tiene. No sé si me da a entender. Entonces es muy diferente, y la iglesia de Cristo ha sido llamado no solamente a caminar bajo la gloria de Dios, sino ha sido preparada para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Pero nadie puede manifestar lo que no tiene. Nadie puede manifestar, voy a poner un ejemplo tonto, pero nadie puede manifestar lo que no conoce. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Entonces, el reino de los cielos es más, porque es una promesa para los hijos. Dice que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, que Él nos dará que vestir, que calzar, que Él nos dará sabiduría, que Él nos guiará en cada parte o cada situación que nosotros vivamos. Él dice, y Él quiere que hablemos con Él, que lo consultemos, que tengamos una relación genuina con Él, que verdaderamente aprendamos a escuchar su voz a través del Espíritu que nos ha otorgado, y que lo reconozcamos, porque lo conocemos, lo reconozcamos en muchas cosas. Pero no solamente eso, que donde nosotros vayamos, como el reino está sobre nosotros, como nosotros hemos tenido un contacto con el reino y ahí permanecemos en él, entonces a donde quiera que vayamos, irá con nosotros el reino. Y en el reino de los cielos se manifiesta la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, a veces los cristianos pues estamos en luchas, estamos tratando de avanzar, pero no nos quitamos de nuestro papel, de somos redimidos por la sangre, pero todavía faltos de sabiduría y todavía presos de ciertas cosas
aunque no lo somos porque la sangre de Cristo nos ha libertado, pero hay cosas a las que no renunciamos, que ya no nos corresponden, pero nos cuesta mucho trabajo dar el paso de pertenencia, nos cuesta trabajo dar el paso de decir soy una persona de reino, soy una persona que ya no pienso como pensaba antes. Yo sé que es un proceso y por eso la palabra habla que nosotros renovemos y cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestro entendimiento de las cosas, para entonces manifestar o poder manifestar verdaderamente la identidad y la personalidad que el Señor nos ha entregado. Y la iglesia se desespera y sigue queriendo ver la gloria de Dios, y sigue orando y sigue clamando con una fe al 50%, porque si fuera al 100%, obviamente pasarían muchas más cosas. Cuando se reúne la iglesia y se pone de acuerdo y ora por algo, sucederían muchas cosas. Nuestras actitudes serían totalmente diferentes porque sabemos que Dios está con nosotros, porque sabemos que si no pasa lo que nosotros queremos, no hay ningún problema, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Dios sabe los tiempos. Pero cuando nos ponemos a ayudarle al Señor en nuestras vidas, le ponemos a ayudarle en procesos, ayudarle en decisiones, sin estar dentro del reino, lo más seguro es que vamos a tomar una decisión natural, una decisión conforme a nuestro pensamiento. Quiero que entienda que aunque nosotros tenemos el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro paráclito, nuestro consejero, el que nos revela al Padre, el que nos revela al Hijo, el que a través del cual el Señor nos da entendimiento. Y obviamente cuando el Señor nos concede un poco de su gracia, de su poder, entonces también a través de eso nos concede la palabra para poder ayudar a una persona, para poderla convencer, para poder orar, y que verdaderamente por la sangre de Jesús sobre nosotros reprendamos a potestades y las potestades se enmudezcan y se vayan. Eso es real, porque Él nos concedió ese poder, pero aún eso no nos hace personas de reino. Aun cuando Dios lo usara para salvar personas y redimir personas, o sea, no redimir, perdón, sanar y hacer milagros y etcétera, etcétera, es una manifestación del reino, pero es posible que nosotros no estemos en el reino. Simplemente seamos instrumentos que el Señor quiere usar y como ya lo hemos confesado, podemos hacerlo porque delante del enemigo tenemos poder y autoridad, porque hemos sido limpiados, porque hemos alcanzado la condición de hijos de Dios. Entonces podemos hacerlo porque tenemos el nombramiento. ¿Sí me estoy explicando? Pero eso es muy diferente a caminar conforme al reino. El que camina conforme al reino sabe o trata de entender qué es lo que Dios quiere hacer, trata de entender cuál es el pensamiento de Dios sobre cierta circunstancia. Nosotros con lo que sabemos como seres humanos, y a lo mejor hemos aprendido algo, sí, del reino, algo de la palabra, ha habido transformación en nosotros, pero dice la palabra que nadie puede añadir un solo codo a su estatura, que nadie puede ver más allá de lo que Dios le permite ver, que Dios es el que determina nuestro crecimiento y nuestro conocimiento. Entonces, si nosotros no seguimos buscando el reino, si nosotros no seguimos preparándonos y buscando el ser verdaderamente esos hijos de Dios en los cuales el Señor tiene complacencia y que nos deja habitar cerca de Él, entonces lo que vamos a hacer como cristianos, que no es malo, pero que no es suficiente, es caminar conforme a lo que hemos sabido y hacemos como las señoras, a veces chile con huevo, a veces huevo con chile, a veces chile a un lado del huevo, pero sigue siendo huevo con chile. ¿Sí me estoy explicando? Y si tú quieres hacer algo extraordinario, no lo vas a poder hacer porque no sale de ti, sale del reino. Y lo que has aprendido y lo que el Señor te ha dado, el Señor no te lo va a quitar. Te va a dar gracia, te va a permitir orar, porque además quiere que vayamos a orar por otros, quiere que seamos fortaleza para otros, quiere que le demos paz y ánimo al que está sufriendo, al que está en angustia, quiere que compartamos de nuestro espíritu y nuestra certeza con ellos, que ellos sean ministrados por la presencia de Dios en nosotros, para gloria de Dios, obviamente. Que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros como sus hijos y como sus siervos, pero eso no quiere decir que estemos bien. Quien le ha servido al Señor, y yo creo que si no es el caso de alguno de aquí que sirve al Señor y dice yo estoy bien parado en el reino, los que le hemos servido al Señor tenemos tiempos muy buenos, pero tenemos otros tiempos que son valles y no salimos de ahí. Hacemos lo mismo, decimos lo mismo, hablamos lo mismo,
y lo hacemos esforzadamente, pero no podemos inventar nada del reino, ni sacar nada del reino, ni sacar un conocimiento adicional o nuevo, una revelación, a menos que el Señor se la quiera dar. Entonces, no hay nada que nosotros podamos hacer para aumentar en nosotros nuestra fe. También Dios nos concede más de su Espíritu. También tenemos un abogado que está con el Padre y cuando lo necesitamos, Él clama. Todo lo que necesitamos viene del cielo. ¿Sí me doy a entender? Entonces militamos un rato en nuestra naturaleza y un rato en un pensamiento espiritual. Y un rato en nuestra naturaleza y un rato en nuestro pensamiento espiritual. Pero ahí no se manifiesta el reino de los cielos. El reino de los cielos se manifiesta, sí, cuando oramos al Señor, cuando el Señor nos concede un poco de su presencia y entonces se quitan pesos, se quitan cargas, el Señor ministra nuestra alma y vuelve la fe a nosotros y vuelve la certeza a nosotros y nos sentimos otra vez como el comercial del Chocomil de Pacho Pantera, fortalecidos con eso, pero igual, si no estamos dentro, es algo que se puede agotar, es algo que podemos perder si volvemos a caer en desesperación, es algo que tenemos que ir de tiempo en tiempo, si el Señor nos deja entrar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? La iglesia de Cristo, creo que es una manera de pensar que tenemos que cambiar ya, porque a Dios no le gusta, porque una vez más nos hemos confundido. Tenemos que dejar de pensar solamente en Dios como un proveedor. Tenemos que dejar solamente de pensar en Dios solamente como un Dios poderoso que puede destruir la tierra y al cual clamamos para que tenga misericordia, pero no estamos cerca de Él, no conocemos sus pensamientos. Tenemos que dejar de pensar que en Él están las riquezas, que en Él está todo lo que necesitamos, materialmente hablando, en una vida natural, aún cristianos, pero pues estamos aquí, todos comemos, todos tenemos necesidades, todos tenemos familia, entonces aún nosotros tenemos necesidad de lo que se produce en este mundo y medios para alcanzarlo. Entonces, dejemos de ver a Dios solamente como un proveedor, dejemos de vernos solamente como hijos de Dios necesitados y verdaderamente escojamos ser personas que pertenecen al reino. Sí, comenzamos por misericordia con Dios, comenzamos a través de la redención de la sangre de Cristo, comenzamos arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesando a Jesús como nuestro Salvador para recibir ese Espíritu Santo y ese perdón y el Espíritu Santo. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero no podemos quedarnos solamente con personas que se congregan alrededor de un Dios que nos salvó y nos levantó. Esa es la base y es real. No lo estoy menospreciando, hermano, porque sin eso pues no tendríamos ninguna oportunidad. Es la entrada, ¿sí me explico? Es el sello que tenemos como hijos de Dios, es el sello que Dios puso en nosotros, pero no podemos conformarnos solamente en eso. Si usted alguien le dijera, vivió todo el tiempo huérfano y alguien le dijera, no, fíjate que tu papá sí vive y tu papá, pero ¿dónde está? Pues está en un lugar cerca, no sé exactamente el lugar, pero está en tal país y está acá y está allá. Pues no sé si alguien se conformara solamente con decir, ok, sí tengo papá, está allá, no sé dónde, porque no sé exactamente dónde, pero sí tengo papá. Gloria a Dios, está bien. Entonces ya no me voy a sentir huérfano. Me sigo sintiendo huérfano porque no lo conozco, porque no sé quién es, porque no sé qué hace, porque no he escuchado su voz, porque no me identifico con él, no sé. Ahorita estamos nosotros en un tiempo de muchas herencias que Dios está sacando a la luz, herencias malas. Va mi hijo a la quiropráctica y dijo, tú tienes la espalda de tu mamá. Y luego vuelve a ir y dice, tú tienes el problema de la ciática de tu papá. Y dice José Miguel, vaya, pues gracias, ¿no? Qué herencia tan buena me dejaron. Todo lo saca a la luz para poderlo resolver, ¿verdad? Para que no esté escondido lo que Satanás puede hacer. Pero me refiero, yo creo que la gente no se conformaría con eso. Y creo que nosotros no tenemos que conformarnos solamente con los principios de reino que nos llevan a la prosperidad, con los principios de reino que nos llevan a ser merecedores de la fidelidad de Dios. No podemos caminar como si fueran los principios de un reino cualquiera, que si lo hago, entonces obtengo el beneficio. Es mucho más que eso, el llamado va a mucho más que eso. Claro, si
lo hacemos, si nos ajustamos a la palabra, si comprendemos los principios del reino, los principios de la fidelidad de Dios, comprendemos todo lo que la palabra nos enseña y le enseñó a su pueblo antes de Cristo, para que Él fuera el que los proveyera, el que los ayudara en las guerras, el que no permitiera que viniera el enemigo y lo tomara, etcétera, etcétera. No le digo que esté mal, pero cuando llega Cristo y nos hace hijos, pues entonces eso ya no es solamente lo que se puede alcanzar. ¿Sí me explico? De por sí alcanzarlo es difícil, porque pues quién es perfecto en todos sus caminos, o quién es un ejecutor de la palabra fiel en cuanto la lee, la recibe, la toma, la cree y empieza a ejecutarla. No, se nos pasan muchas cosas, tenemos muchas luchas en nuestra alma, en nuestra mente natural, pero no podemos conformarnos con eso, no podemos conformar solamente, y no lo estoy menospreciando, es algo maravilloso, pero Dios nos implica mucho más. Entonces podemos tener un retiro, podemos ver la gloria de Dios, podemos hablar con los hermanos, podemos sentirlo, nos sentimos contentos de ver gente cambiada, nos sentimos entusiasmados y agradecidos cuando la gente llega, nos sentimos útiles para la obra, pero ¿cuánto le dura ese gozo? ¿Cuánto le dura el haber visto la gloria de Dios? Porque luego volvemos a caer en tristeza, volvemos a caer en desánimo, volvemos a caer en actitudes que ya deberíamos de haber entregado desde hace mucho tiempo, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué falla ahí? O no creemos lo suficiente como para verdaderamente esforzarnos con la ayuda de Dios, porque sabemos que solos no podemos por limpiarnos y cambiar todo esto, o simplemente me cuesta mucho trabajo, y entonces con ir, con recibir, con descansar y con que Dios me proteja en mi entrada y mi salida, con que Dios, que prometió que no me faltaría que vestir y que comer, con tener un pacto con Él es suficiente. Entonces quizá ahí nos conformamos, quizá nos conformamos porque no podemos entregar cosas que nos agradan, que nos gustan, cosas a las que no queremos renunciar, o quizá simplemente no hemos entendido lo que es el reino. Entonces, ¿por qué estos temas? ¿Por qué la semana pasada? ¿Por qué esta semana? Porque quizá ustedes lo estén viviendo, quizá lo hayan visto en alguien más, quizá se den cuenta de lo que está sucediendo, pero Dios está probando, Dios está sacudiendo, Dios está pesando los corazones, Dios está tratando de separar el trigo y la cizaña. Los que tenemos pacto con el Señor nos prueba, pero no nos entrega al enemigo. No sé si me explico. Nos prueba, ve lo que hay en nuestro corazón, ve lo que podemos hacer, nos mete en situaciones difíciles y ve cómo reaccionamos. Quiere ver qué tanto, cuando un médico hace estudios de función hepática, hace estudios de fuerza, hace estudios de resistencia, de respiración, de acondicionamiento, etcétera, etcétera, no reprueba a nadie, simplemente evalúa cuál es su condición. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que Dios nos esté desechando, pero sí creo que es el tiempo en que Dios nos evalúa y dice, bueno, quiero ver o necesito ver, no porque Él nos desprecie ni nos deseche, necesito ver con quién sí cuento. Necesito ver quién sí le alcanza la fuerza para hacerlo. Necesito ver quién ha entendido esta parte y está dispuesto a avanzar, a seguir, a esforzarse, a ser determinante para su vida, para poder realmente encontrar y hacer lo que el reino espera de nosotros. Un verdadero hombre de reino, yo leía ¿cómo se dice? En un comentario acerca de la palabra. Un verdadero hombre de reino es aquel que se entrega a la inspiración del Santo Espíritu y se esfuerza por adquirir las virtudes de Cristo. Un verdadero hombre es aquel que permite que el Espíritu guíe el curso y establezca el ritmo de su vida. Permite, que Cristo, esa parte, establezca en nosotros su espíritu y establezca el ritmo de nuestras vidas. Dice la definición bíblica de un hombre de reino, es aquel que ha aprendido a operar bajo la autoridad de Jesucristo, llevando a cabo un liderazgo responsable y legítimo dentro de la esfera de influencia en la que Dios lo ha puesto. Parece mucho bla bla bla, pero no es así. Todo esto
está en la palabra. Todo esto Dios nos lo ha enseñado una y otra vez a través de diferentes prédicas, a través de reuniones con líderes. Todos mentalmente sabemos lo que tenemos que hacer, pero no nos alcanza. Decimos que no vamos a permitir que el nombre de Cristo sea vituperado y sin embargo no cuidamos nuestras actitudes, no cuidamos nuestro hablar. Ya no estoy hablando de tener un temor a una consecuencia, no estoy hablando de querer obedecer para que finalmente nosotros seamos hallados fieles y nos bendiga y nos guarde de todo mal. Estoy hablando de amar el reino, estoy hablando de saber que somos parte del reino. Estoy hablando de saber que el reino es su casa, es mi casa, y que debería de interesarnos mucho más el reino, cómo se mueve el reino, y que el reino no sea afectado que lo que nosotros mismos somos. Pero la mayoría de nosotros vivimos para nosotros. Y como le digo, no es que Dios lo deseche, pero hay dos clases. Hay este hombre de reino que de alguna forma ha aprendido a operar, a caminar bajo la autoridad de Jesucristo, llevando un liderazgo genuino basado en la personalidad y la identidad que tiene como hijo de Dios verdadero, formando parte del reino de los cielos. No sé si me da a entender. Todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Todos somos hijos de Dios por la misericordia y por la redención a través de la sangre de Cristo. Ok. Pero usted sabe que de todas maneras tenemos que comparecer bajo el tribunal de Cristo, tendremos que pasar por ahí, y entonces el Señor va a juzgar el resultado que ha dado el Espíritu de Dios y la redención de Dios a nuestras vidas. ¿Qué tanto nos hemos esforzado? ¿Realmente qué tanto hemos alcanzado? ¿Realmente qué tanto nos ha convencido la palabra y ha hecho el efecto en nosotros para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestras opiniones, nuestras conductas, para cambiar nuestras actitudes, para verdaderamente considerarnos no solamente redimidos del Señor, sino personas, hombres y mujeres de reino? No sé si alcanza a expresar la diferencia. Son dos cosas diferentes y estamos llamados aquí a ser parte de ese reino. Entonces es el tiempo donde Dios va a empezar a evaluar, no está reprobado, usted va a pasar por una prueba, va a reaccionar a la prueba, Dios va a ver cómo está reaccionando a la prueba y Él va a determinar para qué está listo. ¿Sí me debe entender? ¿Para qué está listo? ¿Realmente qué cosa puede delegar en nuestras manos? ¿O realmente qué tarea nos va a asignar? ¿O realmente qué asuntos de reino va a poner en cada uno de nosotros, dependiendo el resultado que Él vea de esa evaluación? Dice la palabra claramente que cuando se pongan los días difíciles, entonces Él separará las cabras de las ovejas, Él separará el trigo de la cizaña, Él determinará quién es esa gente de reino y quiénes son aquellos que aún que son redimidos. Cuando usted ve o cuando se usa la parábola de las cabras y las ovejas y demás, no está hablando de la maleza, no está hablando de una plaga que se metió, no está hablando de eso. Ciertamente la cizaña está junto con el trigo y no es trigo, pero no está hablando de un campo extraño, está hablando de su propio campo. Cuando le preguntan al dueño de la tierra, fíjate que vino alguien en la noche y puso aquí semillas de cizaña, y dice él, ¿qué hacemos? ¿Cortamos todo y lo arrancamos? No, porque no sabemos cuál es cuál, hasta que no crezcan, hasta que no pase el tiempo y sepamos realmente quién es trigo y quién es cizaña. Entonces déjalos así, déjalos que sigan creciendo. En las iglesias, hermano, en el mundo, en todos lados, hay trigo y hay cizaña. Entonces Dios no nos quiere desechar a todos, obviamente que no, pero Él va a tener que venir y determinar quién realmente tiene un pensamiento de reino. Y no crea que el que lee más la palabra, o el que tiene un don, o el que el Señor le da revelación, o al que el Señor le da entendimiento. Eso no es, eso es un efecto y es un regalo y una característica y una virtud que el Señor nos da a través de su Espíritu. Su Espíritu nos hace espirituales y eso que nos sucede es parte de la manifestación del Espíritu que Dios nos concedió.
pero eso no quiere decir que seamos personas de reino. Usted puede ver personas tremendas orando, siendo usadas por Dios para traer libertad, para ministrar gente, para traer sanidad, y en cambio su vida hecha un desastre, en adulterio, en pecado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ellos serán de reino? No. ¿Son hijos de Dios? Pues probablemente sí, sean hijos de Dios, aunque no están caminando conforme la investidura de un hijo de Dios, o por lo menos no en lo secreto. ¿Sí me explico? Pero esos son los que se convierten en cizaña. Esos son que cuando llega el tiempo de la siega, ellos están huecos, están vacíos, su espiga no tiene carne, no tiene trigo, no tiene producto, no tiene nada, pero todos crecieron en el mismo campo. Entonces no somos los mismos. Y Dios nos da la oportunidad a determinar qué es lo que queremos ser. Nos da la oportunidad de decirnos qué es lo que tú realmente quieres. ¿Quieres mi gloria? ¿Quieres mi ayuda? ¿Quieres mi protección? ¿Quieres mi presencia? ¿Quieres mi visitación de tiempo en tiempo? ¿Quieres mi descanso? ¿Quieres mi paz? ¿O tú quieres habitar en lo secreto conmigo? La Biblia nos habla de hombres que habitaron en lo secreto con el Señor. Y eso cambia toda nuestra vida, porque no somos cristianos a ratitos, no somos bendecidos a ratitos o en determinadas situaciones. Caminamos con Él. Hablamos lo que Él nos está diciendo, hacemos lo que Él nos está diciendo, nos ayuda a sortear las dificultades, pero seguimos avanzando. ¿Sí me explico? Seguimos avanzando. El que es hijo de Dios se para, en el mejor de los casos, le pregunta a Dios, y cuando ya Dios le dice lo que tienes que hacer es esto, lo piensa. ¿Sí me explico? Lo piensa, dice, ay, Dios quiere que haga esto, pero si habrá entendido bien, a lo mejor entendí mal. A lo mejor lo que Dios quiere es esto, a lo mejor lo que Dios quiere es lo otro. Y cuando la palabra dice que no conocemos nada como deberíamos de conocerlo, porque todo lo tenemos que conocer a través del Espíritu, cuando uno empieza a conocer las cosas a través del Espíritu, se da cuenta que Dios es totalmente diferente a la imagen que uno se había creado. Pero tiene que estar en contacto con el reino. Entonces primero tenemos que creerlo, primero tenemos que desearlo, primero tenemos que saber que verdaderamente hay algo más, que a lo mejor por la desesperación nos hemos conformado con poco, a lo mejor por la desesperación seguimos caminando tratando de hacerlo como hijos de Dios, pero en medio de emociones, en medio de sentimientos, en medio de estrategias humanas, en medio de consejos de otras personas, en medio de nuestro propio entendimiento, pensando en que, bueno, si la manzana es roja y tiene una patita ahí y medio brilla, medio acá, medio allá, pues eso es una manzana, pero no es revelado, lo estás sacando en deducción por las cosas que has aprendido del reino, pero eso es muy riesgoso, eso es muy lento, no sé si me da a entender, hermanos, porque podemos equivocarnos con mucha facilidad. Podemos pensar que lo que Dios quiere es cortar al pecador, y entonces viene Dios y te dice, no, no es eso lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que hagas esto y esto y esto, y tengas fruto de paciencia y lo ayudes y acá, porque yo conozco tu corazón. No, pero es que es bien mañoso y hace esto y hace el otro. Sí, pero eso se lo dice al que está en el reino, porque él va a poder entenderlo, él va a poder creerlo, él va a poder sentirlo, él va a poder sujetar su alma, que siempre la vamos a tener ahí, nuestro cuerpo que hasta moramos va a estar con nosotros, que se cansa, que se fatiga, que se irrita, pero va a poner como prioridad la voluntad de Dios, conforme a un pensamiento de reino y de justicia. Todos queremos un reino de justicia, se supone. Todos queremos que verdaderamente el Señor venga y implante su reino, pero deberíamos de preguntarnos si estamos listos para que nosotros podamos estar implantados en ese reino. Hemos olvidado que el reino de los cielos no es cualquier cosa. Hemos olvidado que el reino de los cielos se gana con esfuerzo, se gana con diligencia, se gana muriendo a muchas cosas, determinando. Y el reino de los cielos, quiero decirle que usted puede estar en el reino de los cielos y seguir siendo usted mismo, pero obediente a la palabra, pero entendido lo que Dios quiere. A lo mejor usted ve gente hacer grandes cosas
y luego las ve bromear, las ve chacotear, las ve decir, y tú dices, no, pues este es el santo. Quizá no es el santo, pero él habita en el reino. No sé si alcanza a expresar la diferencia, porque está entendido, porque está ahí, porque se está esforzando, tiene su carácter natural, tiene su temperamento natural, pero su prioridad es el reino. Su prioridad es la voluntad de Jesucristo. Su prioridad es estar atento a lo que Dios le dice que haga. Y ahí ni siquiera lo tiene que buscar. El reino está ahí y el reino lo envía directamente. Puede estar platicando con alguien y de repente Dios le dice, ve a tal lado, y él va. ¿Sí me explico? Y puede no estar de acuerdo en su alma, puede no estar de acuerdo en su mente con lo que Dios le está diciendo que haga, pero como es una persona de reino, que quiere favorecer al reino, que quiere caminar con el reino, que quiere que el reino verdaderamente se establezca en esta tierra, se esfuerza por creer más en lo que Dios le está mostrando que en lo que su alma se está conteniendo, pues. ¿Sí me doy a entender? Yo sé que usted dice, ¿y eso entonces cómo se hace? Pues se hace con mayor esfuerzo del que estamos ahorita. Se hace con mayor diligencia de la que estamos ahorita. Se hace con mayor amor, con mayor entrega, con mayor fe, con mayor determinación. En todos esos parámetros estamos en un 25, en un 30, en un 50%, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y a veces hasta nos resbalamos porque hacemos cosas que contradicen eso que decimos que tenemos, y en lugar de aumentarlo, pues lo disminuyen. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando nos distraemos, cuando nos sentimos de reino pero no tenemos los ojos atentos al reino. Y entonces viene una situación y nosotros la resolvemos sí como hijos de Dios, sí como cristianos que tienen un pacto con Dios, sí tratando de ser diligentes en cuanto a lo que has entendido de la palabra o pidiendo un consejo, pero en realidad quizá lo hagas, pero no lo entiendes. ¿Sí me explico? Quizá vamos a orar, bueno, oramos, pero estás orando con entendimiento. ¿Realmente estás orando lo que Dios quiere que ores? ¿O estás siguiendo la instrucción de alguien más para que tú ores? Te dicen, no, pues ora por los enfermos. Bueno, yo oro por los enfermos. Esa oración está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Estás reprendiendo lo que Dios quiere que reprendas? ¿Dios te está mostrando realmente qué es lo que está sucediendo para que tú lo puedas hacer? Hablamos de sensibilidad, no de santidad. ¿Sí me estoy dando a entender? La identidad de hijos de Dios nos da sensibilidad, nos da una identidad diferente. En la casa no todos los hijos son iguales. Unos son hombres, otros son mujeres, para empezar. Y luego unos son más grandes, otros son más chicos, otros son más enojones, otros son más alegres, otros son diferentes, pero todos son de casa. Y cuando llega el momento de luchar por la casa, antes que las diferencias personales, antes que los gustos personales, está la edificación de esa casa, la edificación de ese reino. Si usted quiere creer, obviamente, y clamar a Dios para que traiga protección en base ya sea a un pacto de fidelidad, que eso está en la antigüedad, o en base también a los mandamientos que dejó Jesucristo, amar al prójimo como a ti mismo, en donde tú te esfuerzas por amar a los demás para complacer a Cristo, como sea. Si tú lo haces por obediencia a alguno de los estatutos que está ahí, es un camino correcto. Dios se va a agradar de la obediencia. Pero hay cosas en este tiempo, hay cosas en este mundo que lo que se necesita es alguien que entienda lo que Dios quiere hacer en su corazón, que sea sensible en el Espíritu Santo y que esté dispuesto a ejecutarlo y que esté dispuesto a decirlo. Y jamás va a ser más importante lo que tú quieras que lo que Él quiera. Jamás vas a preguntar, ay Señor, pero ¿por qué? Y lo vas a aplazar un día, 2 días, 3 días. No, le vas a decir, yo soy tu siervo, tú mándame. Arrebatado, loco, enojón, desesperado, porque todos estamos en pruebas, todos estamos siendo transformados poco a poco. Trato de decirle con eso que no necesitas ser perfecto para ser alguien de reino. Solamente necesitas ser fiel al reino, saber qué es el reino, la justicia, la verdad, la paz. Mire, mucha gente, nosotros tenemos que llevar el reino a diferentes lugares. Y tú vas a una casa y tratas de hablar con la gente y tratas de poner paz en esa casa. Eso es llevar el reino. Si el reino va contigo, lo vas a lograr.
aunque tú no seas perfecto. ¿Sí me explico? Dios te va a dar la gracia y Dios te va a ayudar. Y vas a tener la paciencia para esperar el fruto. Y si el Señor, como a Jeremías, le dice tienes que ir. Jeremías es un clásico ejemplo. Jeremías no quería ni hablar, no quería ir, no quería que le siguieran pegando, no quería, que ya sabía que en cuanto iba a abrir la boca, entonces se le iban a venir todos encima. No quería, pero lo seguía haciendo. Y hablaba con él, y hablaba al tú por tú, y le decía, no quiero, yo me quería casar, y ahora hasta la novia me corriste. ¿Sí me explico? No quería, su alma no quería, pero él seguía haciendo lo que Dios. Porque ¿qué dijo? Me ha seducido. Me ha seducido. Eso es ser personas de reino. Cuando Dios te ha seducido. Entonces nunca me enojo. Sí te enojas en tu alma, sí te rebelas, pero Dios te ha seducido. Y es más importante Él que todo lo demás. Y entonces tú estarás listo para lo que Él quiera. Y tus imposibilidades, tus defectos, tu carácter, en fin, todo lo que pudiera parecer que te está estorbando, Él lo puede quitar en cualquier momento, en cualquier momento. Y puede hacerte nuevo en cualquier momento. Pero es que todavía hago ciertas cosas y mi carácter, sí, pero tú tienes un pensamiento de reino, tú estás listo. Cuando Él te quite todo peso, cuando Él te quite todo estorbo, cuando Él te quite todo lo que no es de Él y te deje limpio, tu pensamiento ya es de reino. ¿Sí me doy a entender? Tu pensamiento ya es para contribuir, no para, mire, el que por fidelidad y cree en Dios, que es su bendición y demás, si no tiene un pensamiento de reino, cuando Dios le dé todo o le permita estar donde está todo, va a volver a surgir ese carácter y no le va a importar, como le sucedió ¿a quién? ¿A quién se llevó con Josué? El oro y demás que trajo maldición. Es que no es acá, ¿verdad? Acán, es que estaba cambiando ya la última letra. Acán. Él estaba ahí, participó de la guerra, vio la gloria de Dios y etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios fue muy preciso y dijo, no tomen nada, no hagan nada, no esto, no lo otro. Ni fue obediente, ni le interesó el reino. Porque perdieron, después perdieron. Y fue por culpa de él, por no obedecer. Entonces, ¿qué es primero, el reino o tú? ¿Qué es primero, lo que Dios quiere hacer o tú? Por amor, porque verdaderamente tú has creído en el Señor y tú verdaderamente tienes la certeza de ese reino, tú dejas de hacer muchas cosas, pero voluntariamente. Aunque tu alma siga sintiendo, pero el Espíritu está ahí, te está ayudando, te está redarguyendo, te está enseñando, te está mostrando, y tú caminas con el poder, la gracia, la presencia de Dios, porque tus pensamientos son de reino. Pero primero eso. ¿Quiénes de aquí tienen primero al reino que otra cosa? ¿Amén? ¿Quién puede decir amén? Ok. Apúntenlos en un papelito, por favor, para decirle al Señor, mira Señor, aquí hay poquitos, pero están dispuestos. Gloria a Dios, porque Dios lo avalará o Dios no lo avalará, dependiendo. El ser humano lo primero que tienes que hacer es morir a la naturaleza humana, al egoísmo, a la vanidad, etcétera, etcétera, para no querer hacer cosas para sí mismo. Me decía una persona, no lo voy a decir. A veces nosotros hacemos cosas para complacer a otros. Te compré una pizza. Ay, no, es que me duele la panza. Como que no. ¿No la quieres entonces? ¿Te la compré? Sí, pero ahorita es que me duele la panza, no la comer. Entonces aquí se la damos. O no, mejor la tiramos. Agarra y la tira ahí. Pues es que para una cosa que te doy y no la recibes y etcétera. Ok, ¿la quieres para que la persona la disfrute o la quieres para que tú te sientas bien de habérsela llevado? ¿Sí me explico? Eso quiere decir que muchas veces hacemos cosas buenas para sentirnos buenos, no para glorificar a Dios ni para establecer el reino. Establecer el reino va más allá de toda enseñanza, va más allá de toda palabra, es la libertad, es el libre albedrío de Dios puesto en los hombres para hacer lo que Dios está indicando, como lo hacía David, como lo hacía Pablo en su momento. Él tenía una relación directa con Dios, tuvo un encuentro con Él, con Jesús,
Y él sabía las estrategias que Dios quería hacer, sabía dónde lo iba a llevar, y aún así él aceptaba ir a naufragios y a cárceles y etcétera, etcétera, y lo hacía con gusto. ¿Por qué? Porque sabía lo que Dios iba a hacer con eso, sabía el propósito que Dios tenía con esa acción que él iba a hacer. Aunque le tocara sufrir, pues no importa. Y algunos momentos se lamentó, y algún momento se escribió una carta, dijo: todos me han abandonado y estoy aquí. Y le dolió, pues claro que le dolió, pero lo siguió haciendo, porque era más importante que se estableciera lo que Dios quería hacer para poder llevar la esperanza y la palabra de salvación a muchas otras personas. El reino, dice la palabra, que no son solo palabras, es poder. El reino no es solamente llegar y darle un versículo bíblico con una persona y orar por ella, es que el reino vaya contigo. Entonces desde que tú entras, la atmósfera cambia. La gente que estaba a punto de matar al otro que está ahí se detiene, porque el reino va contigo. ¿Por qué el reino va contigo? Porque dijo Dios: hazlo, y tú dices: amén, yo lo hago, porque eso soy tu siervo, estoy contigo. ¿Sí me explico? Soy tu siervo, estoy contigo, yo voy a hacer lo que tú quieres. Ya después, entre tú y yo, platicamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Enséñame, porque entonces podré obedecer de una mejor manera. Entonces, cuando la palabra dice, decíamos la semana pasada, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, y no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Está hablando: tú dale, pero busca primero el reino de los cielos. Tú avanza, pero buscad primero el reino de los cielos. Y eso lo dijo Jesús. Jesús dijo: yo no vengo a abolir ninguna ley, yo no vengo a cambiar nada, solamente vengo a enseñarles, a decirles de una manera más exacta cuál es el propósito del Padre con esas leyes. Hay muchas cosas de la palabra, hermanos, que no comprendemos como deberíamos comprenderlos. Yo tengo mucho tiempo diciéndoles: la palabra de Dios no es para acusarte, no es para maltratarte, no es para desanimarte, no es para regañarte. Toda la palabra de Dios ha sido dada en amor. Entonces, ¿por qué confronta? ¿Por qué duele? ¿Por qué te entristece? Porque es tu alma la que se está resistiendo, porque es tu alma la que no quiere morir a esa palabra. El de reino se goza. O sea, yo quiero saber qué hacer. Haz esto. Ok, lo hago, aunque a mi alma le aflija, pero lo hago. Y lo hago con convencimiento, y lo hago con amor, porque es lo que soy. En este tiempo, hermanos, nosotros tenemos que tomar una decisión muy importante, y es saber qué somos. Si somos redimidos por la sangre, hijos de Dios por el Espíritu que nos ha concedido, el Hijo de Dios por el Espíritu que Él nos ha concedido, por la sangre de Cristo que nos redimió. Y a repetir las frases 2 veces, pero hago hincapié, entra a una calzada de santidad. Dice que por torpe que sea, pues él avanzará ahí, ¿verdad? Pero ese torpe que sea es que dice: avanza con estos principios, avanza con estas herramientas, avanza con una cabeza, Jesucristo es tu cabeza, avanza no en tu propio pensamiento, sino también entendiendo lo que dice la palabra, avanza en dirección o con la ayuda de Jesucristo. Limpia tu corazón, nos deja ciertas tareas que tenemos que hacer nosotros, perdona, deja las cosas atrás, quita pesos de tu vida, etcétera, 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 etcétera. Pero ya depende de nosotros que lo hagamos. Si nosotros llegamos a la presencia del tribunal de Cristo, porque ya es el tiempo de juzgar a todos los que por Él llegaron a la salvación, no se le puede garantizar la salvación. ¿Sí me explicó? Pero es que yo estoy en Cristo y mis pecados han sido redimidos. Digo: sí, pero tu corazón no ha sido purificado, pero sigues teniendo iniquidad, pero sigues teniendo egoísmo. Aunque yo he hecho todo, si hubieras hecho todo con una intención correcta, entonces tu corazón hubiese sido purificado. Pero hay gente que hacemos cosas, pero no las hacemos con la intención correcta. Las hacemos con la intención de ser de alguna manera nosotros ayudados o sí, favorecidos de alguna forma, o conseguir algo del reino también. Yo no digo que no,
pero lo que Dios necesita es una transformación. Y la mayor transformación es tener una identidad de verdaderamente hijo de Dios, pero un hombre y una mujer de reino que están caminando y están luchando por limpiarse, pero mientras avanzan y caminan pueden ser verdaderamente usados por el Señor, porque ellos han entendido que la prioridad es el reino. Son esos soldados que tú de repente le dices, vamos todos a la fiesta. Sí, vamos todos a la fiesta. Y de repente alguien le habla, hay que ir a orar a esta parte. Dejo la fiesta y me voy a orar. Y me voy con el mismo gozo o mayor gozo que estar en la fiesta. Porque el Señor me ha enviado. Porque el Señor me ha llamado. Porque sonó el teléfono rojo y yo lo agarré y el Señor me escogió a mí para hacer esa tarea. Para agradarle. Para mostrarle verdaderamente que yo no solamente soy salvo y estoy caminando, sino que además soy fiel al reino, creo en el reino, camino en el reino y sé lo que es el reino. Todo lo que no es de Dios no puede estar en el reino. Todo lo que no pertenece a la naturaleza de Dios no puede estar en el reino. Déjenme buscar la cita. Ok, no, acá no. Sí, dice Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Cuál es el problema del cristiano alcanzado por gracia y por fe, que es mucho, que es un gran regalo? Pues dice Señor, Señor, pero en tu mente y en tu corazón hay otros intereses, hay otros pensamientos, hay otras cosas que son prioridad sobre lo que Dios está hablando. Entonces dice Dios, es que no es solamente que me digas Señor, Señor, no es solamente que tú declares la sangre de Cristo sobre ti, no es solamente que tú digas todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es solamente que tú declares todas esas cosas, sino que verdaderamente hagas la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre no está sujeta solamente a una palabra, porque dice que amemos a nuestros enemigos. Y ok, no sé si los intentemos amar, pero podemos comprender esa frase. Pero entonces los toleramos, los soportamos, pero en nuestro corazón no hay amor. ¿Sí me explico? Podemos convivir con ellos, pero en nuestro corazón no hay perdón. Entonces dice Dios, es que no sirve que me digas sí lo perdoné y que ya no le haga la vida imposible, si en tu corazón sigues teniendo esa reserva o si sigues hablando de Él, murmurando de Él. Entonces no hay una purificación en tu corazón. Lo estás haciendo por obediencia. Ya no pleiteas con Él, ya no le cobras, ya no le demandas nada de lo que te hizo, ya lo dejas en paz. Pero en tu corazón no solamente sigue el asunto, sino sigue la raíz. ¿Sí me explico? Muchas cosas de las que nosotros hacemos como congregantes, como hijos de Dios a través de la sangre de Cristo, las hacemos a un lado, las guardamos, las controlamos, pero no las entregamos, no las hacemos desaparecer. Entonces sabemos lo que no tenemos que hacer, pero la iniquidad en nosotros sigue deseando hacer esas cosas. Y en el mejor de los casos no las hacemos, en el mejor de los casos, y Dios ve el esfuerzo, y está bien. Pero estás demasiado débil para que yo te mande a hacer una labor de reino. ¿Sí me doy a entender? Estás demasiado frágil, porque tienes muchas cosas pendientes. Me agrada tu obediencia, me agrada tu respeto, me agrada tu constancia, me agrada que toleres a tus hermanos, me agradan ciertas cosas, pero no veo en ti el gozo, no veo en ti la certeza, no veo en ti la pasión. Si yo dijera aquí, ¿cuántos tienen un día de oración en su casa con su familia? ¿Cuántos verdaderamente pueden considerar que la presencia de Dios, el reino de los cielos está en su casa? ¿Cuántos pueden sentir esa paz, esa presencia cuando ustedes llegan a su casa? Y se siente porque las relaciones entre los que están en la familia es así, de tolerancia, de amor, de ayuda. Es un paraíso, pues. ¿Sí me explico? Es un paraíso. Pero muchos no lo tenemos así. Y entonces quiere decir que somos siervos por el pacto, que somos hijos por el pacto, que estamos esforzándonos, pero no estamos dentro del reino, porque el reino es paz,
es gracia, es mansedumbre, es gozo, es confianza, es certeza. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo sé que a lo mejor no soy muy clara, bueno, no es fácil explicar esta parte, pero usted tiene que empezar a ver la diferencia, porque cuando Dios se acerque el día de su venida, no sé si mañana, pasado, dentro de 100 años, no lo sé, por cómo se están dando las cosas, nosotros vemos que Dios va acelerando los procesos. Y si Dios va acelerando los procesos es porque tiene un propósito. No sé exactamente cuál será. No creo que yo camino en el reino, no. Yo estoy aprendiendo también en eso. Pero a lo que voy es que no sé cuánto tarde, pero Él está preparándose para la venida, está preparándose para la batalla final, está preparándose para el pueblo que permanecerá aquí alabando su nombre, diciéndole: Señor, ven, aquí hay una iglesia que te cree, aquí hay una iglesia que te necesita, aquí hay una iglesia que tiene fe. Ven, Señor, desciende. Encontrará fe en la tierra, dice la palabra. Encontrará Jesús cuando se acerque una verdadera fe en la tierra. La encontrará porque Él tiene un remanente. Y aún hay gente natural que comprende más el pensamiento del reino que los propios hijos de Dios. Los hijos de Dios se encapsulan en: soy cristiano, estoy bien, acá y allá, amén, aleluya, gloria a Dios, pero no se esfuerzan en cambiar, no se esfuerzan en establecer el reino en su casa. No les interesa, no nos interesa, hermanos. A veces uno llega a la casa, le dicen: vamos a orar, o vénganse, vamos a comer, o vénganse esto, y quieren un tiempo de coinonía, tranquilos, a gusto, interesados por sus hijos, interesados por… y no se da. No, yo estoy muy ocupado, no, yo estoy acá, no, yo cada quien en sus cosas, poco hablas. Nosotros hablamos mucho de Dios en la casa, pero lo hacemos por las actividades que tenemos. ¿Sí me explico? Lo hacemos porque el estar constantemente sirviendo al Señor en diferentes cosas hace de eso un tema de conversación. No sé si me da a entender. Y yo pretendo pues llegar a mi hijo y poder orar por él y poder preguntarle, y que en mí sienta paz y que él pueda verdaderamente ser libre de sus cargas y demás, hablando de la palabra. Pero que sí, el radio todo el tiempo está con alabanzas, o sea, todo eso así. Usted puede entrar a la casa y es una casa cristiana, pero yo no sé realmente si el reino de los cielos está ahí. No sé si de verdad el reino está ahí presente, implantado en ese hogar, no lo sé. Porque entonces la gente que llegara ahí debería sentir la diferencia. La gente que llegara a la casa debería sentir la paz. La gente que llegara a la casa debería sentirse bien recibido, no por nosotros, sino por la presencia de Dios en ese lugar. Y no, eso no quiere decir que seamos perfectos y que un día no tengamos una diferencia, pero la prioridad es el reino. Si yo veo que estoy perdiendo la paciencia, yo me callo. ¿Por qué? Porque yo no quiero afectar el reino. Yo no quiero que su presencia ahí se vaya. Yo no quiero que lo que se ha ganado hasta ahorita se destruya, porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados, dice la palabra, Timoteo. Vienen tiempos en que nosotros verdaderamente habrá una lucha. Entonces ya lo anuncia la palabra, pero necesitamos algo más que solamente estar caminando religiosamente. Eso Dios lo estableció y lo ganó para la iglesia a través de Jesucristo. Pero en muchas cosas la iglesia de Jesucristo se ha convertido en una iglesia tradicionalista, igual que todas las demás, de costumbres igual que todos los demás, de repeticiones vanas igual que todos los demás, pero no interesados en el reino. ¿Sí me doy a entender? Obviamente tenemos que especificar un poco más qué es el reino, pero yo de lo que quiero hablar hoy es eso, ¿cómo estamos caminando? Tenemos que examinarnos si estamos caminando como personas de reino o estamos caminando como una iglesia militante que tiene luchas, que está tratando de avanzar, pero que desea ser libre, pero no se preocupa por el reino. Son cosas diferentes. ¿Sí me debe entender? Dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos?
No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué trata de decir con esto? Hay un engaño en la iglesia de Cristo, y ese engaño es precisamente estriba en esa frase: no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. El reino de los cielos es la presencia de Dios, es toda naturaleza de Dios, es toda promesa de Dios, es toda un reino de justicia, es un paraíso, porque así lo creó como un Edén, ¿verdad? Pero no podemos imaginarnos, porque nuestros ojos están acostumbrados a cosas corrompidas, a pláticas corrompidas. No podemos imaginarnos hasta qué punto es la belleza del reino de los cielos. No podemos hacerlo, pero sí podemos empezar a creer o a determinar de qué lado estamos. ¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Somos simpatizantes? ¿Estamos siendo esforzados? ¿O definitivamente nosotros nos paramos firmes y tomamos una determinación? Volvernos verdaderamente agentes del reino, volvernos verdaderamente de aquellos que de verdad nos preocupamos y nos interesa, y nuestro mayor trabajo, nuestra mayor ocupación cada día de nuestras vidas es que el reino de Dios esté establecido. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que si yo llego a un lugar y hay opresión, yo no puedo permanecer indiferente. ¿Sí me explico? Mi mayor servicio es que el reino se establezca. Claro, puedo preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Me sacudo los pies y me voy? ¿O establezco el reino? Y a lo mejor el Señor para eso te llevó. El que es agente de reino, a donde quiera que vaya tiene un propósito. A donde quiera que vaya va a encontrar oportunidades para orar. A donde quiera que vaya, Dios lo va a usar. No necesitas ni siquiera un ministerio. A donde quiera que vayas vas a ayudar a alguien, ya sea que le des algo que necesita, ya sea que ores por él, ya sea que le des un abrazo, ya que le des una palabra de ánimo. Pero no viene solamente de un conocimiento, viene con el poder de Dios para transformar y cambiar la atmósfera y el lugar donde tú estás entrando. ¿Sí me explico la diferencia? Decimos que queremos servir a Dios, y está muy bien que nos comprometamos y escojamos un ministerio y sirvamos a Dios con compromiso, porque eso es parte de la formación y es necesaria, y a Dios le agrada que sepamos caminar en autoridad, que sepamos caminar con diligencia, etcétera, etcétera. Pero ese no es todo el servicio que el Señor necesita. La misma palabra dice que para poder atender las mesas, las gentes tenían que ser no neófitas y santas y comprometidas, y etcétera, etcétera, porque las mesas que ellos atendían representaban al reino de los cielos y representaban también la promesa de Jesús, que vino a dar de comer al hambriento y a levantar al caído y a soltar las cadenas del cautivo. O sea, a través de su iglesia se estaba manifestando y se estaba llevando a cabo lo que él habló, el ministerio que él habló. Claro, él estaba hablando de ganar esa salvación para todos, pero ¿quién la ejecuta? Sus siervos. ¿Quién la ejecuta? Sus hijos. ¿Quién la ejecuta? Pues todo aquel que conoce la palabra. ¿Y quién está destinado a poder verdaderamente cambiar los ambientes y hacer sanidad en una familia y demás? Los hijos del reino. ¿Sí me explico? Los agentes del reino. Y para uno es una vocación. Es más importante establecer el reino que todo lo demás que pudieras hacer. Y por eso haces sacrificios, y por eso te guardas, y por eso, pero no solamente por temor al castigo, sino porque tú sabes que tienes que ser un buen representante. Le dice Lucas, en el Evangelio de Lucas 13, 23, 28. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos,
Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que la puerta angosta no está hablando solamente de la calzada de santidad. La puerta angosta es un lugar donde pocos pasan, porque pocos han alcanzado la talla, no perfectos, no santos. ¿Por qué le digo esto? Porque de repente la iglesia tiene un peso y lo usa como un pretexto para decir: no, yo no sirvo para esto, no, yo no avanzo, yo no. O sea, en un tiempo como estamos hoy, en las influencias que tenemos hoy, es muy difícil mantenerse sin ninguna falta, sin ninguna intención en el corazón. Es muy difícil. Pero si nosotros seguimos creyendo en el Señor y acudiendo a Él, Él nos va a ayudar, porque Él conoce los tiempos y Él sabe lo que está pasando. Entonces, no se dé por vencido porque usted un día se equivoca, no se dé por vencido porque un día no hace las cosas como debería de hacerlas. Solamente busque alinearse con el reino y ser veraz, ser honesto, ser verdaderamente sincero con el Señor, reconocer cuál es su condición, vuelva a la gracia con el Señor todas las veces que necesite y hágale al Señor todas las preguntas que necesita hacer, sabiendo que Él es bueno y que Él quiere que nosotros verdaderamente seamos levantados y prosperados en todo tiempo, sobre todo para manifestar su reino. Amén. Entonces, haga eso y verá cómo Dios realmente lo ayuda a seguir adelante, más allá de un temor, más allá de una conveniencia, más allá de querer protección, más allá de todo eso. Hay gente que tiene ese llamado y quiere hacer algo más grande, quiere hacer algo que influya en muchas personas, pero si no lo haces con Dios, entonces no lo haces para el reino. ¿Sí me explico? No lo haces para el reino. Tendrá características del reino porque eres hijo de Dios, y obviamente con lo que has aprendido no vas a hacer, o bueno, vas a intentar no hacer nada malo, pero hay engaño, y aquí el que tiene que ganar es el reino de Dios. Y entonces, por amor, a diferencia de la obediencia, cuando no nos queda de otra, por amor lo entregamos, por amor nos limpiamos, por amor, y tenemos la confianza de decirle al Señor: no te entiendo, pero pues tú dime y yo lo haré. Esos son pocos, no serán muchos los que se salvan. No contestó si eran muchos o no, solamente dijo: es que no todos podrán pasar por la puerta angosta, no todos podrán pasar por ahí. Y lo dice con tristeza, pero no ha determinado nada sobre su vida, ni ha determinado nada sobre la mía. Él te lo anuncia y dice: esfuércense para que puedan pasar por ahí, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y nos conformamos con conocer una palabra, nos conformamos con poder hablar una palabra con un poco de entendimiento, cuando eso no es realmente lo que el Señor le quiso entregar a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo se ha vuelto más una iglesia tradicionalista que una iglesia que quiere ver no solo la gloria de Dios, que es intrínseca a la presencia de Él, sino verdaderamente caminar en el reino y entender lo que el reino quiere. Y no se necesita ser nadie especial, hermanos, de verdad, no se necesita ser nadie especial, solamente verdaderamente interesarte más en Dios que en ti mismo, porque muchas de las cosas que hacemos, las hacemos para nosotros y no para Él, aunque las hagamos bien, aunque las hagamos correctamente, pero estamos como los perritos esperando nuestro premio y nuestra galleta. ¿Sí me explico? Lo hago bien, y cuando las cosas salen mal dices: ¿por qué? ¿Por qué? Si lo estoy haciendo bien. Porque lo estás haciendo bien, pero en tu corazón no está reinando el reino de los cielos. En tu corazón está reinando todavía tus pensamientos, aunque estás tratando de caminar de esa manera. Son muchos los que están en la calzada de santidad, son pocos los que pueden entrar por la puerta angosta. Y entonces Dios nos lo anuncia: su palabra jamás traerá peso ni tristeza en nuestro corazón, su palabra quiere traer libertad. Conocerán la verdad y los hará libres. ¿Libres para qué? Para caminar conforme el reino. Pero tenemos que esforzarnos más, porque si no, no estamos listos, ni en peso, ni en entendimiento, ni en comunión, ni en presencia,
y no podremos pasar por la puerta angosta. Y lo mejor de Dios nos lo habremos perdido. Entonces, yo no digo que usted haga nada malo, está aquí. Tampoco es un regaño. Si usted ya está aquí, si usted ya está haciendo el esfuerzo, entonces tiene que determinar con quién va a caminar, con melón o con sandía. Entonces, no, yo no quiero regresar al mundo. No, yo no le estoy diciendo que regrese al mundo, ni tampoco que no va a creer en Jesucristo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, usted se va a determinar a tomar una identidad de reino y a aprender de qué es el reino y caminar conforme a ese reino, por sobre sus intenciones, por sobre sus deseos, por sobre sus pensamientos, por sobre sus anhelos, o va a tratar de ser una buena persona, un buen hijo de Dios, tratando de caminar conforme a la palabra para que todo vaya pues prosperando y avanzando, pero esa no es la totalidad del reino. ¿Sí me alcanzo a explicar, hermano? Repito mucho porque luego mi esposo me regaña, porque yo sé que a lo mejor no son cosas que leamos textualmente, pero si escudriñamos la palabra, Dios le va a dar revelación de esa parte. Hay mucho más para usted. Si nosotros nos cachamos, ¿verdad? Tomar una decisión y queriendo avanzar en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, cuando no estoy diciendo que haya pecado ni nada, lo queremos hacer a nuestra manera, cubrir las cosas a nuestra manera, cumplir con un servicio a nuestra manera, no aceptando una corrección, etcétera, etcétera, pero aún alabando y adorando a Dios, entonces no estamos siendo personas de reino. El reino es nuestra prioridad. Vamos a Job 22, por favor. Si quieren pasar los de la alabanza. Dice la palabra: toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieses al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos éste será librado. ¿Qué es lo que dice la palabra, hermanos? Dios no dejará de bendecirnos, pero nosotros tenemos que llegar a un punto que nosotros no necesitamos que Dios nos bendiga, nosotros lo necesitamos a Él. Que nosotros no vamos a negociar nuestra obediencia al reino, nuestra pasión por el reino, por establecer el reino, por establecer la verdad, a cambio de que Dios nos bendiga. Hay personas que tienen grandes dones y Dios los usa para liberar, para cambiar atmósferas, para ministrar gente, pero si ellos no ven un crecimiento como les gustaría, si ellos no ven una iglesia grande, si ellos no ven que su nombre resalta, si ellos no ven que pueden sobresalir de alguna manera con una novedad de entendimiento o siendo exaltado por el Señor de manera pública para que todo el mundo se den cuenta que este es un gran siervo, cuando eso no pasa, él se pregunta: ¿y para qué estoy haciendo todo esto? ¿Sí me explico? ¿Le estoy sirviendo a Dios? Sí. ¿Estoy trabajando para Él? Sí. ¿Se está viendo un fruto? Sí. Toda la gloria es para Dios, ¿verdad? No para la persona. Toda la gloria es para Dios. Pero el que es hijo de reino, el que es hombre, mujer de reino, lo que más anhela es a Él, solamente a Él. Agradarlo a Él, pero agradarlo en su corazón, no solamente en su obediencia. No sé si alcance yo realmente a ilustrar la diferencia. Obviamente todos, un padre espera que su hijo le obedezca y él se va a sentir complacido. A veces lo hará con entendimiento y a veces sin entendimiento. A veces lo hará perfecto como el padre le dijo, y otras veces o no lo entendió o se le salió de las manos, lo cumplió pero no lo hizo a la perfección, pero se le agradece. Entonces, claro que el padre se agrada con la obediencia.
Y claro que nosotros somos levantados delante del Señor y el Señor nos tiene en un mayor concepto porque hemos sido humildes, porque hemos sido capaces de perseverar, porque hemos sido capaces de no apartarnos de la fe. Hay límites, o todavía hay ciertos límites en nosotros, lo tomamos todavía en cuenta, por lo menos su palabra. O sea, eso claro que a Dios le agrada. Pero cuando tú tienes a alguien a un lado que no habla, que no pide nada, pero que siempre está ahí, que no es perfecto pero siempre está ahí, que no espera otra cosa más que tu cercanía, ese gana su corazón. ¿Sí me doy a entender? No seré el mejor, pero este es mi lugar junto a ti, Señor. ¿Sí me explico? No será el mejor, la que mejor danza, la que mejor canta, la que mejor habla. No haré todo perfecto, todavía mi alma quizá a veces se alborote, pero en cuanto tú me digas ven, yo voy, porque no hay nada más que yo quiera que permanecer junto a ti. ¿Sí me explico? Un hombre y una mujer de reino valoran tanto el reino porque es una consecuencia de la salvación, y a veces ni la salvación la valoramos, que yo estoy dispuesto a no lastimarlo en nada. Ni robaré, ni mataré, ni fornicaré, porque todos esos no tienen entrada en el reino de los cielos. Y yo no solamente quiero la bendición, lo quiero a Él. La palabra dice que Jehová es la heredad de los levitas. La presencia de Jehová es la heredad de los levitas. El pueblo de Cristo ha sido puesto para alabar, para adorar, para exaltar a Dios. El pueblo de Dios ha sido puesto para amar a su Señor y amarlo de todas las maneras. Obviamente tratar de limpiarse para cada día poder estar un poco más cerca de Él y ser obedientes a la palabra, pero sobre todo lo ama. ¿Sí me explico? Sobre todas las cosas Él lo ama y Él quiere estar ahí, y Él no va a permitir que su casa sea pisoteada, y Él no va a permitir que el reino sea vituperado, y Él no va a permitir, y menos por su persona, que el reino sea afectado. Yo creo que Dios nos dice: no te preocupes, no te preocupes, yo tengo el poder para ponerlo, para quitarlo, yo tengo el poder para mostrarlo, yo soy omnipotente. Sí, pero que en lo que quepa por mí, nadie hable mal de ti. En lo que quepa por mí, y tú quieres la paz para los hombres, tú quieres la reconciliación para los hombres, tú quieres la sanidad, envíame y yo voy y yo lo haré. Solo ayúdame, porque perfecto no soy, pero dejaré todo. Dejaré mi casa, dejaré mi familia, dejaré mis pensamientos, dejaré mis ambiciones, dejaré todo si tú me dices ve allá, y lo haré. Un agente de reino es alguien que está y tiene su negocio y de repente dice: necesito que vayas a ese lugar. Dices: pero voy a dejar todo. Quizá el alma no le parece, pero dice: amén, lo voy a hacer. ¿Cómo llegamos a ser personas de reino? Tomando una determinación. Y lo primero que tenemos que hacer es caminar conforme a lo que el reino de los cielos es. Límpiese, purifíquese. Estamos desesperados, hermano, y estamos aquí, se los agradecemos muchísimo. Y hablo de todos, no solamente de ustedes, hablo de nosotros, de todos los cristianos. Estamos desesperados. Nos acostumbramos a caminar fácilmente, nos acostumbramos a caminar en la presencia de Dios o en la gloria de Dios. Nos acostumbramos a caminar viendo las manifestaciones del poder de Dios. Estamos ahí, estamos verdaderamente prendidos a Él, enamorados de Él. ¿Sí me explico? Pero nos desesperamos. Queremos que las cosas sean rápidas como son en este reino, y empezamos a actuar sin consultar con Él. Empezamos a hacer cosas que no tienen que ver con la voluntad de Él, ni tampoco con la instrucción de Él. Y no nos damos cuenta o no nos importa. Y lo que no nos damos cuenta es que si un padre de familia no tiene esa pasión por el reino, entonces no la va a llevar a su casa, y su casa está en riesgo de ser destruida. ¿Sí me explico? Si yo realmente amara el reino y la presencia de Dios, esa sería mi prioridad. Hacer todo conforme a la instrucción de Dios para que verdaderamente
el Señor pueda hacer la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros y el reino se extienda. ¿Cómo se extienda? Pues va a llegar a la casa de mi hermano Arturo, que ahí está el Señor, porque ahí se siente esa paz. Va a llegar a la casa de Cele, va a llegar a la casa de José Luis, va a llegar a la casa de cada uno de nosotros, y entonces el reino se está extendiendo. Pero para eso, dices, tienes que perdonar, pues perdonas. Tienes que volver a traer a la gente que habías corrido, pues la traigo. Tienes que sembrar paz entre los corazones, pues lo hago. Aunque a mí no me guste, aunque yo no lo entienda, aunque me parezca injusto, tú eres el que sabes. Y responde. Obviamente Él te envía y Él lo hace. Entonces, esforcémonos más por establecer el reino en nosotros y en nuestras casas, que solamente estar anunciando, yendo, haciendo y demás, porque el reino de los cielos no son palabras, sino es poder. Porque el reino de los cielos es presencia de Dios. Porque el reino de los cielos es verdaderamente su amor manifestado, su paz, su fortaleza en cada uno de los que son parte de ese reino. Y entonces podremos vivir tranquilos y en paz esperando en el Señor. Este mundo nos está llevando a una desesperación y no es culpa de usted, es parte del proceso de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser valientes, aunque nos dé miedo, porque todo lo que levantamos son fortalezas para no ser lastimados. Aunque nos dé miedo, lo hacemos, porque sabemos que si establecemos el reino en nuestro corazón y establecemos el reino de Dios en nuestras casas, su presencia va a estar ahí y no va a hacer falta nada. Aunque algo se agote, aunque no, dice, aunque en las vides no haya frutos, no importa. Aunque en la higuera pero no haya frutos, no importa, porque tú estás ahí y eso es suficiente. ¿Sí me explico? Necesitamos esa talla, hermanos, porque ese fue el propósito de Dios para su iglesia a través de Jesucristo. Él nos ha dado su espíritu para que tengamos el poder de hacer todas esas cosas, pero tenemos que amar el bien, tenemos que amar la justicia. El reino se va a establecer, pero ¿cuántos de aquí deseamos la justicia? ¿Cuántos de aquí vivimos la justicia? La puerta se va a cerrar, como leíamos ahorita en Lucas, la puerta se va a cerrar. Así, ábreme, yo fui. No, ya se cerró, ya pesé a todos, ¿sí me explico? Ya los tasé, ya los vi, los que llegaron, entendidos, entraron, se cierra la puerta y no más, no más. No arrepentido el último momento, no arrepentido cuando caiga fuego del cielo, no arrepentido, eso no. El cristianismo es algo que se va acumulando, que se va forjando, que se va preparando. No es una declaración de un instante, es todo un camino que nos da la posibilidad de que el Señor nos vea y nos vea con un corazón transformado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Te adoramos, Padre. Te pedimos, Señor, que derrames tu presencia en medio de nosotros. Tú eres el que lo hace, Señor. Tú eres, Señor, al que nosotros alabamos y adoramos. Tú eres, Señor, el que derramas tu presencia en nosotros para que nosotros verdaderamente podamos permanecer en ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Tú eres, Señor, el que permanece. Tú eres el Señor que hace nuevas todas las cosas. Derrama tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te amamos a ti, Señor. Nos gozamos en tu presencia. Sabemos que tú estás, Señor, a favor de tu pueblo. Queremos ser de tu pueblo. Queremos, Señor, que todo lo que no es tuyo muera en nosotros, para que nosotros nos podamos levantar, para que nosotros podamos decirte, Señor, aquí estamos. Queremos determinarnos, queremos seguir, dejar de caminar, Señor, de una manera religiosa, de una manera tradicionalista, y queremos venir al renuevo de tu espíritu. Queremos venir al renuevo de tu presencia, al renuevo de tu poder. Queremos, Señor, entrar a ese reino. La gloria es para ti. Tú eres el que lo hace. Tú eres el que lo hace. Te adoramos y te exaltamos. Es tiempo para dejar las cargas atrás y comenzar a elevar manos santas, el corazón postrar delante de ti. Queremos
tiempos nuevos para aquellos que queremos estar con Él.